Hola a todos y bienvenidos a otro problema más de estática. En este problema nos está pidiendo que expresemos cada una de las fuerzas en su forma vectorial cartesiana y también calcular la magnitud de la fuerza resultante, que es prácticamente lo que hemos estado haciendo hasta el momento. En este problema tenemos tres fuerzas, tenemos la F1, la F2 y la F3. Y como pueden ver, las tres tienen las cabezas aquí en el origen en vez de tener la cola en el origen. Pero pues no debe de haber tanto problema, ya hemos resuelto problemas así. Lo único que vamos a estar haciendo entonces es considerar la dirección desde la cola hacia la cabeza para saber si estamos yendo en positivo o en negativo en tanto el eje X o el Y. Así que vamos a empezar en primer lugar con la F1. Vemos entonces que la componente en X de F1 va a ser pues más o menos por aquí y la componente en Y va a ser esta. Tenemos entonces que la F1 en X es esta y la F1 en Y va a ser esta componente acá. Así que teniendo esto en mente, vamos entonces a escribir esta primera fuerza en su forma vectorial cartesiana. Tenemos entonces nuestra F1 y vamos a estar utilizando los bracketcitos estos para pues así escribirlo, ¿no? Vamos a poner la componente en X separado por una coma para la componente en Y. Así que considerando esta primera fuerza, vemos que desde la cola hacia la cabeza, en la dirección de X yo tengo que ir hacia la derecha para poderme encontrar con la cabeza. Así que yo sé que la componente en X va a ser positiva y la componente en Y va a ser negativa porque desde la cola hacia la cabeza tengo que ir hacia abajo, así que va a ser negativo. De igual manera, de hecho, si pueden observar, las tres fuerzas van hacia abajo en Y, así que la Y va a ser negativa para las tres fuerzas. La X va a ser positiva para la F1, la X no existe para la F2 ya que simplemente es una fuerza hacia abajo, y en la fuerza 3 la X va a ser negativa, ya que desde la cola hacia la cabeza en la dirección de X yo tengo que ir hacia la izquierda y eso consideramos como negativo. Así que teniendo esto en mente, vamos entonces a escribir la primera componente que es en X. Así que si yo considerara que tenemos aquí este ángulo, digamos un ángulo teta, para la componente en X primero tengo que poner la magnitud que es de 150 y eso se va a multiplicar por el coseno del ángulo entre la componente en X y el vector que viene siendo este angulito aquí, este ángulo teta. ¿Ok? Y sería pues por el coseno, o sea, sería 150 por el coseno de este ángulo teta para la componente en X. Pero recordemos que el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. En este caso el adyacente viene siendo este horizontal que es la componente en X y luego la hipotenusa es la 5. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente es la 3 que es horizontal, bueno, más bien la que es horizontal corresponde a la 3 y la magnitud que viene siendo la hipotenusa corresponde al 5. Aquí entonces va a ser, en vez del coseno de teta, vamos a poner entonces que es 3 sobre 5. Y de igual manera, pues bueno, ponemos la coma y vamos a poner entonces ahora la componente en Y. Así que la componente en Y igual 150 por el coseno del ángulo entre la componente en Y y la hipotenusa. Así que en este caso, en vez de estar viendo este ángulo teta que tenemos aquí, vamos a estar viendo otro ángulo. Lo vamos a llamar, pues vamos a decir que está aquí y este ángulo va a ser, digamos, alfa, ¿verdad? Ahí arbitrariamente. Puede ser alfa, puede ser phi, lo que sea. Así que entonces tendría que ser 150 por el coseno de este ángulo, pero el coseno de este ángulo, ya sabemos que el coseno es adyacente sobre hipotenusa y la adyacente viene siendo esta parte vertical que corresponde al 4 y la hipotenusa viene siendo el 5. Así que en este caso sería 150 por 4 quintos. Teniendo esto, lo metemos a la calculadora y nos da entonces que este primer vector, esta fuerza 1, es igual entonces a 90 en X positivo. Y recordemos que la Y es negativa, ¿verdad? Aquí se me olvidó ponerlo, pero bueno, lo ponemos ahorita y es negativo. Así que es 90 positivo que es en X.
y en Y vamos a ir a menos 120. Ponemos los bracketcitos estos. Esta es una manera de escribirlo, y también lo podemos escribir pues con las i's y las j's, ¿verdad? Ya que estamos considerando que pues son vectores unitarios, así que es en 90 en dirección de y gorrita menos los 120 j gorrita. Así que aquí son dos maneras que ustedes pueden escribir esto, y las dos pues están bien, ya que son cartesianas, ¿no? Estamos diciendo cuál es la componente en x, cuál es la componente en y, de igual manera acá, x y y. Ok, bueno, ahí ya también depende del profe de ustedes cómo les vaya a pedir el resultado. Pero bueno, pasamos entonces a la fuerza 2. Así que el vector F2, de igual manera ponemos el bracketcito, y ahorita vamos a analizar entonces esta F2, que es muy sencilla de analizar porque, como ya vieron, no tiene ninguna componente en x, o sea, va completamente hacia abajo. Así que en x va a ser 0, ahí sencillísimo. Y entonces en y, pues, de hecho todo el vector es en y porque va hacia abajo. Así que son 275 hacia abajo. Así que como es hacia abajo es menos 275. De esta manera pues ya tenemos prácticamente, aquí es el resultado, pero también lo podemos escribir como menos 275 j gorrita, ¿verdad? Y estas son las dos maneras que pueden ustedes escribir aquí el resultado. Ahora sí nos vamos entonces con la fuerza F3, y este vector entonces igual vamos a poner el bracketcito. Y la componente en x, recordemos que esta componente en x va a ir hacia la izquierda, así que es negativa. Y como es negativa vamos a poner un negativo aquí. Y entonces aquí vamos a considerar pues este triángulo que tenemos aquí de este vector. Así que la componente en x va hacia acá, y la componente en y pues va a ir para acá arriba. La pongo de esta manera nada más para que, bueno, de hecho se alcanzó a borrar un poquito el 60, pero a ver, vamos a ponerlo acá para que se alcance a ver. Simplemente alargamos este vector, no debe de haber ningún problema. Así que tenemos este ángulo que es de 60, nos lo está diciendo. Así que eso nos va a facilitar un poquito, porque aquí obviamente en el F3 en X va a ser esta porción, y la F3 en Y va a ser esta porción acá vertical. Entonces, considerando esto, vamos ahora a pues descomponer en X y en Y. Así que en X, recordemos que pues la componente, la magnitud siempre se maneja, así que tenemos 75. Y la componente en X sería pues la magnitud por el coseno de ese ángulo. En este caso este ángulo es 60, así que aquí vamos a poner el coseno de 60 grados. Porque este ángulo de 60 grados nos está representando el ángulo obviamente entre la componente en X y el vector, ¿verdad? Su magnitud. Así que eso viene siendo en X, y en Y entonces va a ser 75, que también es negativo porque va hacia abajo, por el coseno entonces del ángulo entre la componente en Y el vector. En este caso, como yo ya sé que son 60 grados aquí, también sé entonces que acá son 30 grados. De tal manera que este ángulo es el mismo que este. Igual, si no lo pueden ver, recordemos que también la componente en Y se puede dibujar acá. Y entonces la componente en Y, pues pueden ver que entre la componente en y el vector que tenemos aquí, el original, aquí están los 30 grados. Así que entonces nosotros lo que podemos hacer es menos 75 por el coseno entonces de 30 grados. Teniendo esto, nosotros lo metemos a las calculadoras, ¿verdad? Y nos da entonces un resultado de menos 37, disculpe, menos 37.5 y menos 64.95 en Y. De igual manera, esto lo puedo pues escribir aquí con con I y J de la siguiente manera.
Y entonces ya tengo las dos maneras de poder escribir esto en su forma vectorial cartesiana. Bueno, dependiendo de su profe cómo les pida, o a lo mejor está en otro formato, ¿verdad? No sé. Yo uso estos bracketcitos, pero también a veces he visto que se usan estos y bueno, ya cada quien su manera de anotar, ¿verdad? Así que bueno, ya que tengo yo estos tres vectores descompuestos en sus componentes en X y en Y, pues obviamente es muy fácil, muy sencillo encontrar cuál es la magnitud del vector resultante, porque el vector resultante, de la fuerza resultante de hecho de esto, viene siendo la suma de todas estas. Así que por ejemplo, para el vector resultante voy a sumar todas las X y todas las Y. Así que voy a sumar 90 más los menos 37, así que bueno, de hecho lo voy a restar ahí 37. Así que eso me va a dar 52.5. Y en Y, pues voy a tomar entonces el menos 120, el menos 275 y el menos 64.95, todos esos juntos, y me va a dar entonces menos 459.95. Teniendo entonces el vector resultante, yo puedo sacar entonces ahora sí la magnitud de este vector. Y obviamente pues también ya sabemos hacer eso, ¿verdad? Así que la magnitud viene siendo pues la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada uno de los componentes. Así que vamos a hacer eso. Ahora, si ustedes hacen esto bien en las calculadoras, pues van a darse cuenta entonces que la magnitud viene siendo de 462.94 libras. Y entonces con esto pues ya concluimos el problema, encontramos las formas vectoriales de cada una, bueno, vectorial cartesiana de cada una de estas fuerzas, y también encontramos la magnitud del vector resultante de las fuerzas, ¿verdad? Así que yo creo que no hay tanto rollo y que haya quedado muy claro. Así que sin más, nos vemos hasta el próximo video.